¿Qué tal? Buenas tardes, Gloria Marcos, Esther Palomera, Manuel Rico, Alberto Fernández, Marisol Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En unas horas en las que Partido Popular, Vox y Junts han tumbado el decreto de revalorización de las pensiones y el escudo social. Una sesión... Oye, Figaredo ha reaparecido. ¿Qué le pasa a Figaredo? Vaya formas. Pero ¿cómo está el patio? Pero vean. ¿Pero qué es esto? Que son ustedes un puto desastre, es acojonante, menuda puñetera vergüenza, que son ustedes unos chapuceros, vehículos eléctricos a los vehículos chinos, eso es lo que ustedes traen para los españoles, la ruina. Señoría, finalice. Sí, señor, la limitan de una vez y pónganse a disposición judicial, asesinos. Señor Figaredo, le pido que retire esa última aseveración de llamar asesinos en base al reglamento. Dígame sí o no, simplemente, por favor. La corrupción... Señoría. Figaredo, este es el partido con el que está pactando el Partido Popular en algunas instituciones. Esto es lo que hay. Y van a ver que a continuación también Figaredo dice que están en peligro las pensiones. Gloria Marcos, profesora, si tuviera un alumno así, ¿qué le diría? Pues la verdad es que no sabría qué hacer con él, porque es inasequible, o sea, es irreductible al aprendizaje. O sea, es imposible que Figaredo aprenda nada con sentido común y sobre todo porque ahora está sacando, en fin, todos los demonios y no se puede ir a la tribuna del Congreso de los Diputados. Pero esta crispación no es ajena al tiempo que estamos viviendo, ¿eh? Claro, es decir, hay una competición por ver quién la echa más grande, como decía en mi pueblo, a ver quién la echa más grande. Claro. Se tumba el decreto de revalorización de las pensiones, venimos con uno de los trenes. Es decir, este clima, esta crispación, estas palabras, por otra parte, en la sede de la soberanía popular. Por eso digo que es que no tiene ningún sentido, es decir, es un lenguaje fuera absolutamente de tono, pero claro, no es raro, si el Partido Popular está pidiendo que vayan a la cárcel, pues este directamente los llama asesinos, es decir, es la competencia, por ver quién la dice más grande, ¿no? Entonces, bueno, esto genera de verdad un clima que lo que hace es perder de vista lo que es la realidad del país. Hoy un día que además tenemos buenos datos económicos, etcétera, pues ahora resulta que sale este señor y hablamos de esto. No hablamos de que el paro ha bajado de los 2 dígitos. Entonces, claro, este es el problema. El problema es que están generando una percepción social de un caos y de una crispación que no es lo que corresponde al país real. Bueno, esto en unas horas en las cuales en el Congreso, Partido Popular, Vox y Junts tumbaban el decreto de revalorización de las pensiones y con discursos, por ejemplo, el ínclito Figaredo, ya saben, impartiendo doctrina, diciendo que las pensiones están en peligro, que ya llegarían ellos a arreglarlas. Vean, se estaba metiendo miedo a la ciudadanía. Ustedes saben perfectamente que en 10 o 15 años, como sigan por esta senda, saben que no habrá pensiones. Ustedes lo saben perfectamente. Y el siguiente gobierno que llegue se encontrará con un Estado quebrado, con unas pensiones absolutamente impagables. Ya ven, Manuel Rico, Marisol, ¿ante qué estamos con este discurso del miedo? Se ha tumbado el decreto de revalorización y del escudo social y este discurso. Manuel, Marisol. Es un discurso completamente catastrofista y sin ningún sentido y no avalado por los datos, ¿no? Por supuesto que se puede criticar la política económica en este gobierno o en cualquier otro. Yo creo que los datos macroeconómicos están ahí, es evidente que funcionan muy bien, pero es... también cierto que hay problemas, el más grave, el de la vivienda en España, que también está relacionado obviamente con la economía, pero este discurso es que está tan alejado de la realidad, es tan disparatado que no tiene sentido. Se busca crear esa idea de que nada funciona, de que hay un desgobierno, de que el Estado está en quiebra y por lo tanto necesitamos un salvador. Y la ultraderecha ya sabemos cómo entiende el concepto de salvador. Y esas palabras, es acojonante, puñetera vergüenza, en fin, asesinos... Es que estos términos y este vocabulario y este debate de barra de bar se reproducen en los medios de comunicación, en determinadas tertulias y en la calle. Y que parte de ese discurso está financiado no por la ultraderecha española, sino por la derecha supuestamente convencional que aspiraba a ser alternativa de gobierno y que se llama Partido Popular. Porque este lenguaje es el mismo que escuchamos a los buleros y a los desinformantes que pululan por ahí, por las redes sociales y en la calle. Bueno, horas de tensión en el Congreso. Van a ver a continuación que hay una señora que también se ha enfadado después de que se votara, se ha tumbado ese decreto de revalorización. 2 momentos, Figaredo desatado, perdiendo las formas, y una señora que cuando se ha producido también la votación se tumba el decreto de revalorización de las pensiones. Veremos qué ocurre y ahora se lo contamos. Pero primero Figaredo.
Vean, esto tiene un pase. Que son ustedes un puto desastre. Es acojonante. Menuda puñetera vergüenza. Que son ustedes unos chapuceros. Vehículos eléctricos a los vehículos chinos. Eso es lo que ustedes traen para los españoles. La ruina. Señoría, finalice. Sí, señor. La limitan de una vez y pónganse a disposición judicial. Asesinos. Señor Figaredo, le pido que retire esa última aseveración de llamar asesinos en base al reglamento. Dígame sí o no, simplemente, por favor. La corrupción. Señoría. En unas horas en las que se tumbaba ese decreto de revalorización de las pensiones, esta señora, vean, estaba en la tribuna de invitados. Estas imágenes. Silencio, señora. Vamos, por favor, señora, por favor, señora, no puede intervenir. Vamos ahora a la votación. Por favor, silencio. Es la indignación de lo que podría ser de otra manera, bueno, pues decir, se tumba este decreto, veremos qué ocurre. Os pido un titular, Gloria, Alberto, y enseguida conexión para que nos cuente qué va a pasar con las pensiones. Y hay más de Felipe González, incluso de Figaredo. Gloria, Alberto, un titular que os pido, decreto que se tumba. A mí me parece de la máxima miopía tumbar un decreto que afecta a las pensiones y además al escudo social. Porque ahora no tienen la excusa del palacete. Esta vez el decreto solo contemplaba medidas que afectan primero a los pensionistas, segundo a colectivos como los bomberos y tercero a gente que está en una situación de extrema precariedad y de extrema vulnerabilidad. Entonces, me parece indecente que haya alguien que le parezca mal que no se tire de las casas a la gente que está en situación de no poder acceder a otra vivienda, se quiera que la gente vuelva a pagar la que no puede la energía. Todo eso me parece mal. Pero antes, Congreso, María Espínola, esa votación y PP, Vox y Junts han tumbado el decreto. María, cuéntanos. Adelante, Espínola. Pues sí, Jesús, 171 votos a favor, 178 en contra. PP, Vox y Junts tumban ese decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones, así como otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de desahuciar o cortar los suministros básicos a las personas vulnerables. Ese ha sido el epicentro de la polémica. Querer aprobar todas esas medidas en un solo paquete ha llevado a los populares a acusar al gobierno, ojo, de usar a los pensionistas como rehenes. Lo que sí ha salido adelante ha sido el decreto de ayudas al transporte, que incluye la creación de un abono único para todo el país. El Partido Popular se ha abstenido y Vox es el único partido que ha votado en contra. Manuel. Bueno, a ver, yo creo que es legítimo el debate sobre la técnica parlamentaria. Yo creo que los decretos ómnibus o las normas ómnibus que no son para nada lo más adecuado. Lamentablemente lo han utilizado todos los gobiernos y yo creo que ese debate está ahí. Yo hubiese preferido que fuese sola o con alguna otra medida la revalorización de las pensiones. Dicho lo cual, lo que yo creo que no se puede decir, obviamente, es que el de enfrente es culpable de tu voto. El PP ha valorado si le compensaba votar en contra de la revalorización de las pensiones o no, y lo que ha decidido es que vota en contra. Y por lo tanto, Sánchez no decide lo que vota el PP. El PP ha decidido hoy que para él tenía más peso. Vamos a coger el argumento de Alberto. Esas medidas sobre relacionadas con la vivienda que no le gustan al tema de la revalorización de las pensiones. Ya toma una decisión y la decisión es que ha votado en contra. Que ha caído por eso. ¿Os parece una consecuencia de que, como dice Felipe González, no hay gobierno, hay que ir a elecciones? Felipe dice no hay gobierno y es el gobierno de su partido. Ha dicho esto, González. Es que sin presupuesto no hay gobierno. Es decir, la gente dice, no, sí, hay gobierno aunque no haya presupuesto. No, sin presupuesto no hay gobierno. Se caen los gobiernos cuando no hay presupuesto. ¿Quiere Felipe que caiga el gobierno? No, hombre, no es que quiere que caiga el gobierno, que no, según sus críticas, habituales, está claro que también. Pero yo creo que lo que explica en este momento tiene todo el sentido. O sea, lo que no tiene el gobierno
por las votaciones que hemos vivido hoy en el Congreso y por otras, es una mayoría parlamentaria sólida. No ha podido aprobar presupuestos en 3 años. Todavía no tenemos claro si los va a presentar en esta ocasión. Entonces, es cierto que según los fundamentos clásicos de la política que hemos conocido todos, cuando uno no tiene una mayoría parlamentaria, y eso se produce sobre todo cuando presenta los presupuestos y no consigue aprobarlos, es el caso de Felipe González, convoca elecciones. Entonces, yo creo que lo que está diciendo tiene todo el sentido. Y yo hago una pregunta. ¿A Felipe González le puede más el hecho de que denuncie esa situación parlamentaria o lo que realmente desea es que caiga el gobierno? Bueno, yo creo que caiga Sánchez, básicamente. Lo que quiere es que caiga el gobierno Sánchez, y que caiga Sánchez, porque Sánchez se ha opuesto a sus designios desde el primer momento. No era su candidato, ha seguido y no es su presidente. Ya, pero este argumento tiene sentido. Pero vamos a ver. ¿Cuántos gobiernos de coalición en estos momentos hay en Europa que son muchísimo más frágiles que el gobierno español? O sea, aquí hay una mayoría que no es una mayoría sólida porque es una mayoría móvil y para determinadas cosas necesitan votos que a veces no los tienen. Muy bien. Y eso lo hace un gobierno ilegítimo. El problema es que Felipe González con lo que está haciendo es corifeando lo que dice el Partido Popular de que este es un gobierno, como no tiene mayoría, es ilegítimo. Y eso no es verdad, porque las mayorías parlamentarias se construyen en cada momento, a no ser que tengan mayoría absoluta. Pero es que, Gloria, no es así. O sea, había una mayoría que no existe ahora, porque Junts se sale de esa mayoría. Perdona. Bien, pero Junts, por ejemplo, está pidiendo cosas ahora porque está viéndole las orejitas al lobo en Cataluña y, por ejemplo, lo que él pedía Junts de las pensiones es que en cada comunidad se cobrara una pensión. Bueno, ojo, porque con pensiones hay más. También el mensaje de trasladar que lo que no es viable es que haya pensiones, un sistema público de pensiones. Figaredo, suma y sigue, más en el Parlamento. Desatado. Vean, hay más. El futuro de las pensiones, no, mal, esto no puede ser. Están poniendo en riesgo, ¿qué es esto? Hay que pagar las pensiones. Vean, Figaredo. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Sí. Son ustedes un puto desastre. Que van a subir las pensiones y el ingreso mínimo vital. Ustedes prometen y prometen, importándoles un bledo la sostenibilidad del sistema. Ustedes saben perfectamente que con cada subida de las pensiones que ustedes han prometido, sin llevar a cabo las reformas necesarias del sistema, lo que están haciendo es agotar el sistema de pensiones. Ojo a los mensajes que se trasladan, Esther Palomera. Están agotando el sistema de pensiones. Pues la hucha fue otro tiempo y otro gobierno el que casi la dejó a cero. Pero este mensaje que se traslada de la hucha de las pensiones, no, las pensiones, el sistema está agotándose. Bueno, yo desde que tengo uso de razón periodístico llevo escuchando que el sistema de pensiones está quebrado y que hay que revisar el modelo. Afortunadamente, nuestros pensionistas siguen cobrando cada mes su nómina y además hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros una decisión que yo creo que va a contribuir incluso a ampliar ese fondo de pensiones, que es la regularización de los inmigrantes que vienen aquí a España para trabajar en blanco, no en negro. Y el trabajo de los inmigrantes quiere decir mayores ingresos a la seguridad social y, por lo tanto, más dinero disponible para las pensiones. Iremos luego a eso, pero antes, perdóname, porque Ani Barzábal nos pide paso. ¿Ahora qué? Porque hay gente que se está preguntando, ¿y qué va a ocurrir con la revalorización de las pensiones? Ane, ¿a partir de ahora qué? Es la pregunta, Jesús, ¿qué va a pasar en febrero con esa subida de las pensiones que entró en vigor el pasado 1 de enero? Pues bien, cabe la posibilidad in extremis de que las formaciones políticas lleguen a un acuerdo antes del pago del último día del mes. Ya ocurrió el año pasado, pero si el Gobierno no presenta en plazo una nueva iniciativa que convenza a las formaciones políticas, los pensionistas no notarán esa subida en febrero, ni hasta que esta situación se desbloquee. Así que podrían volver a cobrar lo mismo que en 2025. Claro, estamos en un punto en el cual Partido Popular, Vox, Junts sumaban sus votos. Otra vez Rufián ha señalado a Junts. Antes decía desde el Partido Socialista Patxi López, no son solo las pensiones, es más, es el escudo social. Ha dicho esto Patxi López y luego vemos lo que ha dicho Rufián. Un decreto que contiene la subida de las pensiones con el IPC, por el que a nadie se le corta ni la luz, ni el agua, ni el gas. También se congelan las cuotas de los autónomos, la imposibilidad de desahuciar a personas y a familias vulnerables que no tienen ninguna otra solución habitacional. Votar en contra es una pataleta para fastidiar al Gobierno. Y Gabriel Rufián, que señalaba a Junts, dice la derecha, de nuevo con la derecha, hablando de Junts. Rufián. Tumbar cosas buenas
que pasan aquí simplemente porque están compitiendo con Alianza Catalana. Que Junts es derecha pura y dura. Pues este es el punto en el que estamos. Luis Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Pues y antes de nada, muy buenas tardes, Jesús. Buenas. No sé si tú me oyes, pero yo es que no, tengo que leer directamente los labios porque no os oigo bien. Ya, yo oírte te oigo. Ahora lo que falta es que te vea. Y ahora te veo, mírate. Con gafas y todo, mira qué mágico. ¿Cómo estás? Luis, no sé si tú me oyes. Jesús, no os oigo bien, perdonad, pero en fin. Pues ahora iremos con esa conexión enseguida. Ahora iremos con esa conexión. Desde el Partido Popular, esto ha dicho Esther Muñoz sobre las pensiones. Ojo, se ha tumbado el decreto, PP, Vox y Junts, esto ha dicho Esther Muñoz. De otra vez el Gobierno intenta salvar que no tiene legislatura, que no tiene presupuestos, mezclando cuestiones rutinarias del día a día con algo importante como puede ser la revalorización de las pensiones. Ya anunciamos ayer que vamos a decir que no a ese chantaje, no vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país. Pues ya lo ven. María Molero, ¿de qué datos estamos hablando cuando se habla de revalorizar las pensiones? Algo que con este decreto tumbado de momento se paraliza. María, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos del llamado decreto ómnibus que incluye la subida, la revalorización de las pensiones y la paralización de los desahucios, entre otras cuestiones. Pero vamos a lo que nos interesa, a las pensiones. Un paquete de medidas que incluye, ojo, una subida del 2,7% con carácter general. Pensiones con carácter general. Una subida también del 7% para las pensiones mínimas y una subida del 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Cerca de 10 millones de pensionistas ya han recibido esta subida de carácter general, este 2,7% en sus nóminas de enero. Pero en cuanto a la de febrero, ya lo estamos comentando, se deberá aprobar esa subida con un segundo decreto. Veremos qué pasa. Manuel Rico, Alberto, una valoración sobre esto. Claro, los pensionistas están pendientes, lo que quieren es que les suban la pensión, si procede o que se la actualicen, claro. Bueno, porque esa es otra, es actualizarlo, porque si suben los precios... Yo confío en que, como ocurrió el año pasado, que haya una segunda oportunidad, una segunda vuelta y que finalmente se aprueben, ¿no? Yo creo que en el tema de la revalorización de las pensiones es uno de los elementos de política en la que más diferencia ha habido está habiendo entre este gobierno y el gobierno anterior, ¿no? Es algo que afecta a millones de personas y hay que luchar claramente contra ese discurso catastrofista de que se agotan las pensiones, porque es mentira y muchas veces responde a intereses privados muy claros de quienes fomentan que haya pensiones privadas, ¿no? Lo que quiebra el sistema de pensiones o el sanitario o el de la educación básicamente es el fraude fiscal. Eso sí que quiebra el sistema de pensiones y sobre eso yo a Figaredo y a sus colegas y familiares nunca les escucho decir nada. Algunos como Figaredo, nos van a agotar. Luis Arroyo, que hemos recuperado esa comunicación, en una tarde en la que gente como Figaredo dice las pensiones en peligro, no sé si es lo que venía a decir Alberto, no lo sé, cada uno con su discurso, pero no es la primera vez que se dice esto. Luis, ¿cómo lo ves? Volvemos con las pensiones en peligro y, bueno, Figaredo desatado y esos discursos en los cuales PP, Vox y Junts han tumbado el decreto. Luis. Sí, bueno, en primer lugar, yo no sé si es que le han dado un curso a este chico esta mañana o algo, le han dicho, mira, di muchos tacos juntos porque eso genera tal, ha venido alguien... ¿A quién? Alguien del equipo de Trump y tal. Di muchos tacos para que te respeten, ¿no? Porque este chaval, que digo chaval porque es muy joven, pero este mequetrefe, a lo mejor eso no le ofende tanto, ya es famoso por sus barbaridades, porque el Parlamento entero se ríe de él cada vez que abre la boca para decir que sí. En fin, para vaticinar, se confunde con Galileo y el terraplanismo, recordad, se confunde con el IRPF, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que diga Figaredo, pues oye, mira, fenomenal. Entonces, punto uno. Punto dos. Las pensiones lo saben cualquier técnico, cualquier demógrafo de primero de demografía y cualquier actuario especialista en el tema sabe que las pensiones, el pago de las pensiones depende, por supuesto, de la demografía y, por tanto, es coyuntural. Generación como la mía, que es posterior a la generación de los llamados, a veces despectivamente, boomers, pues a lo mejor tenemos algún problema, pero nuestros hijos
que son una generación muy poco prolífica, no van a tener el problema. Entonces, pasaremos por dificultades de caja a la hora de pagar las pensiones a los que estamos ahora en los 50 y tantos, 60 años. Pues puede ser, pero será coyuntural. Y tercer punto, si queremos que las pensiones vuelvan a tener fondos, ¿será bueno o no será bueno? Pregunto yo, y no hace falta estudiar economía, 5 años de economía. ¿Será bueno legalizar a 500.000 migrantes que están trabajando en España, que no tienen antecedentes penales, como propone el gobierno, como ha propuesto el gobierno mismo? Entonces es toda una parodia de sí mismo, es una payasada todo ello, meter miedo a la gente, angustia, no vais a poder cobrar las pensiones, etcétera, y lo dice un chaval de 30 y tantos años que no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces, por favor, esto es la estrategia de la extrema derecha, seamos conscientes, frenemos a esta gentuza, a estos chavales jóvenes, mayores, que lo único que saben hacer es meter miedo a la población para quedarse con el tinglao. Lamentablemente es así de triste, pero yo, ¿sabéis lo que os digo? Estoy convencido, no pasarán. Ya. Dicho esto, a ver, yo esto de con 33 años ser un chaval, no sé los años que tiene Figaredo, ni sé si me interesa mucho. Pero con 33 años mis padres ya tenían 4 hijos, quiero decir que con 33 años ya es un chaval. Oye, y si no es chaval y es brillante o no brillante ya, a mí que sea más o menos joven no me importa. Me interesa el discurso que pueda tener como cargo público. Enseguida vamos a la conexión por lo que también ha sido lo de los migrantes, pero antes quiero preguntar a Luis Arroyo y a Alberto un titular sobre lo de Felipe González. ¿Qué te parece, Luis? Porque hoy Felipe González ha dicho que no puede haber líderes mercenarios y que el gobierno no tiene sentido. Un titular que te pido, por favor. Luis, Alberto. Nada sorprendente. Felipe González ya sabemos que hace tiempo que es muy crítico con el gobierno de su partido, el partido del que fue líder y presidente del gobierno. A mí me merece mucho respeto, pero francamente tampoco creo que está descontado ya lo que diga Felipe González. Se le aprecia mucho por lo que fue, pero en este momento, no sé, algunos echamos de menos que guardar un poco de silencio y un poco de respeto a quien en este momento, desde su propio partido, preside el gobierno, con todas las dificultades que él sabe que tiene dirigir el gobierno de una nación. No sé, eso es lo único que puedo decir. No es nueva la crítica de Felipe González, evidentemente. Él no dispara contra el Partido Socialista, dispara en contra de Pedro Sánchez, que además está en las antípodas de su pensamiento en muchas cosas. Hoy decía eso de mercenario. Es que no le queda otra a Pedro Sánchez que ser un mercenario, porque efectivamente goberna en sus situaciones muy complicadas. Bueno, yo creo que hay que ser... Yo valoro mucho la lealtad, ¿sabes? En general, en la vida. Y creo que si algo no está siendo Felipe González es leal al secretario general de su partido. Bueno, ni Pedro Sánchez a su expresidente del gobierno. Tampoco está siendo leal. El secretario general del Partido Socialista en este momento, no hace falta hacer la mili para entenderlo, el secretario general del Partido Socialista en este momento es Pedro Sánchez. Y hay que dejar que lidere dentro de los límites que un partido como el Partido Socialista tiene sus órganos de gobierno que son capaces, y lo sabe muy bien Pedro Sánchez, porque se le cesó, hay que recordarlo, se le echó del partido siendo secretario general, y por tanto un respeto. Hay órganos que son capaces de censurar la acción del secretario general. Entonces yo valoro mucho la lealtad y bueno, y en un partido como el PSOE, centenario como el PSOE, la lealtad se valora especialmente. Gracias, Luis Arroyo, que nos pide paso María Espínola, porque hablabas de la regularización de migrantes y vamos a buscar las novedades y enseguida también un discurso. Ojo, porque ahora a Feijóo le parece fatal, no hace tanto tiempo no le parecía tan mal. ¿Y qué va a ocurrir merced a ese pacto, ese acuerdo y esa medida? María Espínola, regularización de migrantes. Última hora, cuéntanos, María. Pues Jesús, envuelta en polémica, pero es ya una realidad porque el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, por lo que esa medida no tendrá que pasar por el Congreso. La iniciativa permitirá que unos 500.000 extranjeros puedan obtener permiso de trabajo y residencia. Podrán hacerlo todos aquellos que hayan residido de manera continuada en nuestro país al menos 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales, así como todo aquel que haya solicitado protección internacional. El Partido Popular considera esta medida una cortina de humo y Vox ya ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo. Bueno, ojo, porque el discurso es ya de nos invaden, hay una invasión, el gobierno mata. Ojo, porque en este caso en Vox y Partido Popular están de acuerdo contra esto que ahora llaman regularización masiva. Cuidado, porque en tiempos del Partido Popular, por ejemplo, Aznar o Rajoy, hubo regularizaciones también. Pero Abascal, vean, y luego van a ver lo que dice el Partido Popular. Y la invasión también mata. Este 500.000 de regularizaciones llamará a otros millones. Desde Vox ya hemos iniciado los contactos con nuestros aliados europeos
para poner en marcha todas las iniciativas posibles contra este nuevo crimen de Sánchez que ataca frontalmente la soberanía y la convivencia. Bueno, pues ojo a la medida, porque de entrada en la derecha y la ultraderecha dicen que mal, con palabras invasión, crimen, nos matan, quieren sustituir a los que hay para que vengan otros porque a España no les interesa, en fin. Pido una valoración, profesora Gloria Marcos, Marisol. Vamos a ver, esta es la teoría del gran reemplazo que la ultraderecha europea está poniendo en marcha desde hace tiempo. Es decir, vendrán de fuera y reemplazarán a los autóctonos europeos con valores cristianos. Pero esto es mentira. Para empezar, estos entre 500 y 800.000, no, aún no están los datos claros, son más del 70% procedentes de América Latina. Los que luego, por otra parte, el PP y Vox, en fin, intentan utilizar para que les den el soporte electoral. Tampoco es que vayan a venir, es que están ya aquí. No, Claro, ya, por eso. Pero que me refiero que estamos hablando de personas que además no son musulmanes, como en algún momento está intentando decir Abascal. Que no pasa nada, no, pero estoy diciendo que además detrás de todo esto está el bulo. Pero es que además estamos hablando de la dignidad y de los derechos de unas personas que están aquí, que están trabajando aquí, que están aportando aquí y a las que hay que darles toda la cobertura. Y cuando dice el PP, colapsarán los servicios públicos, pero ¿qué me estás hablando si están ya aquí? Claro. Colapsarán la escuela. Es que es dar miedo a la población con esto de la teoría del gran reemplazo y es mentira. Tiene una valoración más, Esther Muñoz, Partido Popular. Es curioso porque dicen regularización mal. No va con la norma, pero el Partido Popular regularizó. Esther Muñoz. Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas, no solo ahora, sino durante muchos años. Nosotros hemos dicho en multitud de ocasiones que las regularizaciones masivas son ilegales. No estamos de acuerdo con este tipo de actitudes que lo que hacen es llamar a las mafias para que sigan trayendo a personas. Si son ilegales, ojo que el Partido Popular también regularizó, Marisol. No, pero ¿O no estoy en lo cierto? Verificamos, Marisol. Claro, Yo no te pregunto, que el Partido Popular también regularizó. Dos veces, en dos ocasiones, ha habido yo creo que 6 regularizaciones, 2 del PP, 4 del PSOE. Yo creo que se equivoca Esther Muñoz en su valoración, no es una regularización masiva porque son las personas que ya están aquí en España, no hay efecto llamada porque tienen que estar aquí durante 5 meses antes del 31 de diciembre y hablábamos hace un momento de las cotizaciones, lo comentaba Esther, hace falta, de las pensiones, perdón, hace falta que haya más cotizaciones para poder pagar las pensiones. Esto es luchar contra la economía sumergida, dar cobertura sanitaria y educacional a gente que ya está viviendo con nosotros. Y es que es verdad que, oye, Esther Muñoz ha dicho, las regularizaciones no son legales, son ilegales, pero Ana Ibarzábal, buscamos datos para verificar. Ha habido regularizaciones con gobiernos de Felipe González, de Aznar, de Rajoy. Cuéntanos, Ane, ¿verificamos esto? Ane. Los datos dicen, Jesús, que hasta 9 procesos de regularización extraordinaria se aprobaron entre 1986 y 2005, concediendo permisos de residencia y trabajo a más de 1 millón de personas. El primero fue impulsado por Felipe González. Hasta 3 se desarrollaron durante los gobiernos de Aznar y permitieron regularizar a casi 525.000 inmigrantes no comunitarios, la cifra más alta registrada hasta entonces. La última se produjo en 2005 con Zapatero. Más de 576.000 personas se acogieron. Bueno, van a ver a continuación porque Feijóo dice una cosa ahora, en 2024 no decía lo mismo. ¿Le está pudiendo lo que marca Vox o no? Pero antes, Esther Palomera, esta medida, en un contexto que es el que es y palabras del tipo invasión, nos matan, nos van a reemplazar. Esther, Alberto. Bueno, si os dais cuenta, da igual el asunto del que hablemos, pensionistas, migrantes, mujeres, víctimas de cualquier catástrofe, todo es susceptible del sectarismo que practica el Partido Popular. Porque, como bien se ha anticipado, el Partido Popular votó a favor de que se tramitara la iniciativa legislativa popular que pedía efectivamente la regularización de estos más o menos 500.000 migrantes en nuestro país. Por cierto, iniciativa que fue impulsada por grandes movimientos de la izquierda, pero también por la Iglesia Católica, incluido Cáritas. Y por lo tanto es un ejercicio de cinismo el del señor Rajoy, que tiene que ver con esto que tú apuntas, y es con la competición con Vox. Yo entendería, lo criticaría igualmente, pero entendería que siguiera la pauta de Vox si le estuviera reportando electoralmente algo, pero es que no está siendo así. Es que este discurso del Partido Popular lo que está es engordando más a Vox. Y lo que dicen todas las encuestas es que el desgaste del gobierno lo que hace es no permite despegar al señor Feijóo
Feijóo, sino subir en el escalafón el señor Abascal. Por lo tanto, yo no entiendo cuál es la estrategia del Partido Popular, sinceramente. Mira, la regularización es una buena noticia y es una noticia además yo creo que necesaria. Es más, el Partido Popular, lo estabas comentando, la toma en consideración de la ley, votó a favor, estaba a favor hace 2 años y ahora el discurso es verdad que ha cambiado un poco. En parte, en parte por una cosa, porque hay varias cosas, varias enmiendas que quería introducir el Partido Popular, como por ejemplo dotar de más medios a las oficinas de extranjería, etcétera, que no se han tenido en ninguna consideración por parte del Gobierno. Pero luego hay otro matiz importante que es el de Vox. Es verdad que el discurso anti-inmigración es un caladero de votos total de Vox y en esto el Partido Popular es un tema que le hace daño, sabe que por ahí puede perder parte de ese voto más a la derecha que se puede orientar hacia Vox en este discurso y por eso yo creo que están un poco perdidos a la hora de entablar un discurso. De ahí, por cierto, a que el propio Partido Socialista también, sabiéndolo, se aproveche de ello. Claro, porque vean, Feijóo lo que llegaba a decir, dijo esto, que iban a ser sensibles con la gente que está trabajando aquí, ahora se ha opuesto rotundamente, pero es el mismo Feijóo que decía. Vean la hemeroteca, oigan. Que somos absolutamente sensibles con la situación en la que viven muchos inmigrantes en nuestro país y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país. Esto es lo que dijo, pero ahora no opina igual. María Molero, ¿qué ha dicho Feijóo al conocer esta noticia, ese pacto para la regularización de migrantes que están trabajando en España? María. Pues el líder del PP habla de desvío de atención para aumentar el efecto llamada. Esta es la respuesta de Feijóo ante la regularización de migrantes. Dice Feijóo, hasta 46 muertos, cientos de heridos, ninguna dimisión y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos. Y continúa Feijóo, la política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Y termina además diciendo, cuando lleguemos al gobierno las cambiaré de arriba abajo. ¿Qué ha pasado aquí entonces, Manuel Rico? Bueno, lo que ha pasado es que yo no sé quién ha perdido el norte para pensar que es buena idea comparar el accidente de Adamuz con los 45 fallecidos más el de Cataluña con la política de inmigración. De verdad, es una comparación completamente disparatada. Dicho eso, bueno, yo creo que el PP se rige básicamente por 2 normas en este momento. Todo lo que haga Pedro Sánchez tienen que votar en contra. Da igual que hayan estado antes a favor o no. Todo, absolutamente todo. Y segundo, en cuanto Vox aprieta un poco, ellos se acercan para intentar tener el mismo discurso. Vox aprieta casi siempre en los mismos temas y uno de ellos es la inmigración. Además, yo creo que de verdad tomarle el pelo a la gente. Es una cortina de humo, es un intento de desviar la atención, vale, muy bien. Pero ¿usted qué opina? Quiero decir, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Porque vamos a aceptar. Ayer tenía una y hoy otra, ¿no? Entonces, ayer tenía uno y hoy tiene otra. Y luego está lo que a mí me molesta más, que son las mentiras, ¿no? Ya viven aquí, no hay efecto llamada. Y luego cuando escucho a Esther Muñoz hablar de mafias, la principal mafia respecto a estas personas son las mafias que explotan ilegalmente a los trabajadores y que se forran con ellos y que no pagan seguridad social, porque eso también es fraude. Fraude a la seguridad social, pero es fraude tributario. La propia COE se ha mostrado a favor, al menos de la iniciativa legislativa popular. Lógicamente, tenemos que saber si es que deberían mostrarse a favor todos aquellos que realmente quieren que haya una caja más fuerte, que no haya explotación de trabajadores y que tengamos un país más cohesionado. Pero como hay gente que no está en eso, pues lógicamente le parece mal. Pero esto es una cortina de humo. Una más y quiero iros enseguida porque Gabriel Rufián se ha manifestado al respecto de... Tenemos un decreto ómnibus que se lleva con varias medidas, Partido Popular, Junts y Vox en contra, y también esto. Pero Rufián pone algo más sobre la mesa, dice, hay una amenaza del fascismo. Y medidas de estas son para combatir el fascismo, a pesar de que luego haya normas que decía el gazpacho de que se mete todo ahí y no nos gusta especialmente. Pero él decía, hay que combatir el fascismo, es tiempo de eso, Rufián. Pero estamos acostumbrados a que el gobierno actúe o haga esta especie de leyes o iniciativas gazpacho, que están mal hechas, pero sí que es cierto que funcionamos así hace demasiado tiempo. El mal menor. Yo reivindico el mal menorismo frente al fascismo.
porque lo que viene es puro fascismo y eso significa sobre todo legalizaciones y encarcelamientos, incluso de gente que hoy dice que no, a quemarlo todo. Bueno, os pregunto, Alberto, Gloria, lo que se está viendo también es fascismo cuando se dice la invasión, el crimen. Quieren echar a los españoles para que vengan de fuera. El gobierno nos mata, esto decía Abascal. Pregunto, Alberto, Gloria. Bueno, Gabriel Rufián pone el acento en eso, en la amenaza del fascismo. Bien lo sabe Gabriel Rufián, sobre todo por lo que está pasando en Cataluña, donde ahí sí que hay verdaderamente un partido cercano a esa ideología fascista que es Alianza Catalana, que es absolutamente anti-inmigración y al que además Junts per Catalunya se está acercando. Y es verdad, Gabriel Rufián tiene razón cuando dice que hay partidos que son extremadamente, en fin, alarmistas con el fenómeno migratorio y que son además injustos, porque es verdad que esas personas a las que se pretende regularizar ahora son personas que ya viven Alberto, aquí y lo que se va a hacer es que participen con todos sus derechos, pero también con sus obligaciones en el sistema. Vox comparte ideología con Trump, con Milei. Son los que de verdad están poniendo en riesgo el sistema. El sistema de pensiones porque niegan que debe haber pensiones. El sistema de adaptar o regularizar a la gente que viene de fuera también, porque lo que quieren es expulsarlos. Incluso matarlos, como está haciendo Trump en Estados Unidos, incluso con sus propios ciudadanos. El fascismo es algo que está ahí. Y vuelvo a decir, no podemos blanquearlo, ni podemos minimizarlo. Y precisamente Vox es la expresión de ese fascismo, Trump y Milei, porque son, vamos, los que están haciendo los mismos o proponiendo los mismos tipos de política. El problema es que yo quiero saber ahora en Extremadura, María Guardiola, ¿qué va a decir de todo esto con respecto a su comunidad autónoma? O cuando acaben las elecciones en Aragón, yo quiero saber qué va a pasar allí con las políticas, porque el problema de Vox no es lo que dice en la tribuna, que también, porque pone en cuestión las instituciones. El problema es luego las políticas concretas que propone y que le compra el PP, como pasó en mi comunidad autónoma. Se las compra todas. Vamos a ver qué dice Pachi López, Partido Socialista. Luego lo haremos con Irene Montero, porque es un pacto que se anunciaba Podemos-PSOE. Esto ha dicho Pachi López recordando lo que hizo el Partido Popular en su momento. Las regularizaciones, que ha habido ya varias en este país, la primera la hizo Felipe González, pero 3 las hizo Aznar. Estamos hablando de políticas que dignifican la propia vida de miles de personas que ya están en España, que trabajan en España. Y os pido un titular sobre esto, Alberto y Manuel. Esto en un escenario, vamos a elecciones en Aragón, un escenario de calendario electoral. Esta medida, planteada por el Gobierno y sus socios y aliados ahora mismo, puede tener su coste electoral o su posicionamiento. Estamos con los migrantes, PP y Vox inmediatamente después diciendo es una invasión, es arriesgada, es lo que debe, el electorado la va a entender. Pregunto a Alberto, pregunto a Manuel, os pido un titular. Por favor. Por lo pronto, cuando vas a regularizar a cerca de 500.000 de personas, no todas son mayores de edad, pero es verdad que hay mucho potencial votante, con lo cual ahí, igual por una parte, hasta puedes estar ganando votos con esa medida cuando estás en la antesala de unas elecciones. Regularización no quiere decir nacionalización. A ver, uno por uno decías, Gloria, decías eso. Que regularizar no significa darle derechos de ciudadanía y por tanto no van a tener derecho al voto en las elecciones generales. Eso, bueno, pero no solamente estamos hablando de esas personas, sino también de sus familias, de la gente que ya está aquí, de la gente que ha provocado que hayan venido. Quiero decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, antes decías 70%, el dato de Funcas es 90% latinoamericanos, muchos de los cuales vienen aquí para estar cerca de sus familias. Bueno, a ver, venga, uno por uno. A ver, Esther pide la palabra, se ha adelantado Manuel Rico. Esther, por favor. A la gente, porque uno de los argumentos que ha utilizado la derecha y la ultraderecha es que esto era una treta electoral, que tenía un objetivo del Gobierno de recabar apoyos dentro del colectivo de la inmigración. Falso. Para votar necesitas el documento nacional de identidad. La regularización no es sinónimo de nacionalización. Y para obtener la nacionalidad española hay un proceso que suele durar más de 10 años. Más de 10 años. Por lo tanto, no confundamos a la gente, no utilicemos los bulos, no contemos... Y si tú llevas aquí más de 10 años y puedes votar, ¿a quién votas? ¿Al partido que está regularizando a inmigrantes de tu país que están viniendo o al partido que está diciendo inmigrantes no? Es que claro, es que también ¿qué disparate de argumento es ese, Alberto? ¿Qué disparate de argumento es eso? Quien esté aquí, esté nacionalizado, votará en conciencia como votamos el conjunto de los españoles. ¿Qué tiene que ver eso? Votará a quien cree que está velando por sus intereses. Hay inmigrantes que votarán derecha y inmigrantes que votarán izquierda. O sea, ¿qué retorcimiento de argumentación es esa? Aparte de una falsedad. Manuel pide la palabra, sí. Es que nos hemos llevado el tema a otro extremo, pero obviamente
en este momento probablemente entre la comunidad latinoamericana hay más voto al PP que al PSOE en determinadas comunidades, pero aquí y en Estados Unidos, en las últimas elecciones, en la comunidad latina, no entre las mujeres, pero entre los hombres hubo casi tantos que votaron a Trump como a los demócratas. O sea que, por favor, no digamos eso. Pero es que aparte, perdóname, Aragón ya no llegan, el registro, las elecciones, el centro está cerrado, que nadie vaya a preocuparse, porque a lo mejor montan una en Extremadura, como la del voto por correo en Extremadura, el megabulo de que hubo 100 votos que iban a decir las elecciones. Una valoración más, Partido Popular, García Albiol, el alcalde de Badalona, no es política migratoria, es rendición y caos. Si Abascal ha hablado de invasión, él dice rendición y caos. Delinquir sale gratis. Albiol, Partido Popular. Bueno, a ver, el que es capaz de dejar en plenas Navidades y a -0 grados a un menos grupo 0 de grados gente, complicado, sería igual -1 bueno, o -2. Sí. Vale, tienes razón. No nos hagas esto de... a veces a grados negativos. Escúchame, a veces en mi pueblo se dice 0 grados, ni frío ni calor. También hace fresco cuando hace un frío de carallo. Venga, con un frío negativo, venga. Quiero decir, el que es capaz de dejar a decenas de personas en la calle, a la intemperie, sin darle ni una sola ayuda, tirándolos de un edificio en el que no hacían daño a nadie. ¿A ti te extraña que no tenga ningún tipo de sentimientos ni empatía y que sea capaz de acusar a alguien de delincuente por intentar que tengan derechos y dignidad la gente que ya está trabajando aquí? Y que una de las condiciones de la regularización es que no pueden tener antecedentes penales, con lo cual... Está claro. Bueno, pues estamos en unas horas en las cuales en el Congreso se veía, y enseguida vamos a preguntar a Ernesto de Cáceres, y hay más de Felipe González. Felipe González ha dicho que hay un gobierno, el de su partido, que da la espalda a la realidad. Después de hablar de líderes mercenarios, refiriéndose, se supone, a Pedro Sánchez. Pero esta señora, se ha tumbado el decreto de las pensiones, PP, Junts, Vox, esta señora, en la tribuna de invitados. Silencio, señora. Vamos, por favor, señora, no puede intervenir. Vamos ahora a la votación. Por favor, silencio. Me estaba preguntando alguien si eras tú, Gloria. No eres tú, Gloria, tú no has estado ahí. No. Me estaba diciendo, ¿hay algún familiar que te conoce? Me dice, no ha ido Gloria, ha venido directamente aquí. Lleva el pelo blanco como yo, está gorda como yo, pero yo venía en el tren. O sea, lo prometo. Gorda lo has dicho tú, cuidado. Estás estupenda, Gloria. Pero que no eres tú. Pero que es verdad, la realidad no hay que ocultarla. Pero la indignación, ¿compartirías esa indignación de esa señora? Absolutamente, claro. Pero vamos a ver, sobre todo por la revalorización de las pensiones más bajas, que yo creo que es muy importante que se revalorice el 11 y el 7% a las personas que menos cobran y que están en una situación de muchísima precariedad. Me parece indigno que eso no se tenga en cuenta. Bueno, ojo, porque hay más de Felipe González. Enseguida preguntamos a Cáceres. Felipe González ha dicho que hay un gobierno, el de su partido, que vive de espaldas a la realidad, refiriéndose a la situación de los trenes y a Óscar Puente, que es de su partido, y a Pedro Sánchez, que es de su partido. Puente se llama, no sé, refiriéndose al ministro de su partido. Desprecio. Desprecio, claro. Es una manera de despreciar a los miembros del gobierno, porque ¿cómo no sabe él cómo se llama el ministro Puente? Ernesto de Cáceres, ¿qué tal, Ernesto? Y antes de nada, si quieres comentar lo de Felipe, lo puedes comentar, Ernesto, pero te quiero preguntar porque el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha preguntado a la Fiscalía para que le informe sobre si procede actuar judicialmente contra Óscar Puente a raíz de un escrito de la Asociación Libertad y Justicia. Pero claro, está aforado ante el Supremo. Ernesto de Cáceres, y hablamos de los trenes. Buenas tardes, Ernesto. Hola, muy buenas tardes, Jesús. Sobre esto, ¿qué nos puedes decir? Esto tiene recorrido porque Antonio Piña pregunta a la Fiscalía y Libertad y Justicia ha presentado una denuncia contra Óscar Puente. Hay quien ha llegado a publicar, se abren diligencias contra Óscar Puente, pero claro, está aforado. Ernesto. Vamos a ver, es que no es que se haya publicado que se abren diligencias. El juez Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional número 6 de Madrid, ha abierto diligencias, ha hecho un auto donde ha abierto diligencias. La pregunta es, siendo Puente aforado y siendo la querella, como he leído yo, donde dice, lo primero que dice es que es una querella contra un ministro, contra el señor Puente, siendo así,
¿por qué el juez no la inadmite y dice que el señor Puente, como todo el mundo sabe, es aforado? Si estuviésemos hablando de una persona que no es conocida, que no es un ministro suficientemente conocido, pues se podría decir, el juez pregunta si el señor Puente es aforado. Pero aquí estamos hablando de una persona que sale todos los días en la tele, aparte de que es ministro ya hace varios años. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un intento de protagonismo del juez Piña. En lugar de decirle, mire, esta querella, yo no soy competente porque el señor Puente es aforado, vaya usted al Supremo y allí presenta usted la querella y le dirán lo que tiene que hacer a continuación. Pero no, lo que hace es un folio, que es un auto de apertura de diligencias previas, y pide informe al fiscal. Es decir, le está dando publicidad a sí mismo y a la querella, cuando realmente en la fase en que estamos, los únicos datos que aporta, según he leído yo en el escrito, prácticamente no tienen como tal una, digamos, una virtualidad penal. Estamos en una fase inicial de las investigaciones, hay un informe, pero ese informe no es concluyente, por lo tanto es una querella, evidentemente, que intenta seguir adelante lo que yo señalo habitualmente para favor de todos ustedes, que es los instintos golpistas que desarrolla la derecha en nuestro país. El juez Piña podía haber dicho, señores, es muy bien, es muy interesante, pero yo no soy competente, porque todo el mundo sabe que el señor Puente es aforado. Y sin embargo no sí, es lo que decías, Ernesto. Y te quiero preguntar un elemento más, ojo, sobre esto. Porque el Partido Popular diciendo quién tiene que ir al funeral, cuidado, porque Juan Bravo, del Partido Popular, diciendo que no tiene que ir el ministro, esto digo yo que lo tendrán que decir las víctimas, ¿lo tiene que decir el Partido Popular quién tiene que ir al funeral? A este punto hemos llegado, diciendo que va a ir Feijóo, pero que el ministro no debe ir. Ojo, Juan Bravo, Partido Popular. Yo esto ha dicho. Será el mismo día del funeral que la diócesis de Huelva celebrará a las 18 horas en la catedral por las víctimas del descarrilamiento ferroviario en Adamuz. Misa funeral que les anuncio, a la que acudirá el presidente Feijóo. El dolor de las familias no puede agravarse ni puede aumentarse con la presencia de Óscar Puente en ese funeral. Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas. Pero verle en Huelva sería una provocación. Vamos a ver si Óscar Puente está. Y encima está leyendo esta declaración Ernesto de Kaiser, pero el Partido Popular es quien para ir a un funeral, digo yo que son las víctimas, ¿no? Que no sé, yo es que de verdad. Ernesto. Es un funeral muy importante. Hay dos funerales muy importantes. Pero tendrán que decir las víctimas quién quiere que vaya o no, lo decide el Partido Popular, en fin. Ernesto, bueno, pero ¿qué va a pasar ahí o qué buscan ahí? Lo que tenemos que hacer es interpretar qué es lo que está pasando aquí, Jesús. Y lo que está pasando es que quieren un funeral anti-Sánchez, anti-gobierno, donde no esté el gobierno. Es la instrumentalización más terrible del dolor de las víctimas que yo personalmente he visto, y he visto muchas por parte del Partido Popular. Es decir, borran al gobierno, lo criminalizan y dicen, en Madrid tiene que ser en la Almudena y tienen que ser los obispos los que, digamos, presenten ese funeral. Y desde luego ahí no hay nadie del gobierno. El funeral de Estado se ha aplazado por razones organizativas, las que sean. Por lo tanto, han logrado amortizar al gobierno. Es un funeral golpista. Pero Ernesto, cuidado, que luego además también es cierto que había víctimas que estarán a disgusto con el gobierno y no querrán que esté, pero digo yo que serán las víctimas, que ya el Partido Popular, pregunto, Alberto, y pregunto a Ernesto, ¿qué te parece que el Partido Popular diga que no tiene que estar el ministro? Alberto, venga, pues si pide opinión también Esther. Alberto y Esther. Alberto y Esther, venga, Alberto y Esther. Yo os voy a decir que recuerdo a Óscar Puente, después, es verdad, no antes, después del funeral de la Dana, criticando al Partido Popular, diciendo que en qué cabeza cabía enviar a Amazon al funeral por las víctimas de la Dana y someter a ese dolor a las víctimas. Que, por cierto, estoy de acuerdo con lo que dijo Puente por aquel entonces, porque es verdad que la presencia de Amazon evidentemente fue dolorosa. Pero bueno, yo creo que no es el papel de un partido político. Esther, déjame hablar, que no estuviera Amazon, fueron las víctimas. Esther, déjame hablar. No la oposición, no el gobierno. Esther, creo que todo lo que he dicho se ajusta exactamente a la realidad, y además he dicho que estoy de acuerdo. Cuidado, digo yo, que las víctimas, por supuesto que habrá víctimas que estarán cabreadas. Claro. Pueden estar cabreadas con un gobierno o con los políticos en general, o vete a saber tú, quién sabe lo que opinan todas las víctimas. Pero el Partido Popular diciendo quién tiene que estar y no en el funeral.
Te dije digo yo, pero bueno, este señor Juan Bravo que habla de otra vez este ejemplo con una tragedia, decir España descarrila. Lo que por desgracia ha descarrilado es un tren, hay 45 muertos. Estas comparaciones entre la tragedia y el gobierno, que España descarrila y demás, pero bueno, un día más, como Cayetano Álvarez de Toledo, Juan Bravo. España que descarrila. España descarrila con un gobierno que no funciona. La realidad es que tenemos a todo un país en estado de shock. Óscar Puente tiene que dejar inmediatamente su puesto o Sánchez destituirle por irresponsable. La imagen de desmoronamiento del prestigio de España en el mundo. Es una alarma que está provocando desasosiego y miedo entre los ciudadanos. Hay miedo a este gobierno sumado al caos. ¿Qué pasa, Esther? No sé. Bueno, que no, estaba comentando el pequeño detalle que has comentado tú antes, ¿no? La lectura de lo que tiene que decir el señor Bravo. Bueno, lo lleva preparado, no sé. No... Sinceramente, creo que estuvo mucho más acertado, mucho más atinado la semana pasada que hoy. En todo caso, las víctimas... Cada una administra el dolor como puede o como quiere y desde luego no seré yo quien cuestione el dolor de ninguna de ellas ni las peticiones de ninguna de ellas. Pero en este mundo caótico y en esta España ingobernable que ha dibujado el Partido Popular y junto con Vox, yo escuché la semana pasada al abuelo de la niña que perdió a sus padres y a un hermano en el accidente del tren cargar hasta con el jefe del Estado y decir que le había decepcionado al Borbón porque no había ido a verles. Y por lo tanto, ¿qué le van a pedir? ¿Que el jefe del Estado no vaya al funeral de Huelva? ¿O que no vaya cuando se celebre el funeral de Estado? Bueno, enseguida quiero preguntar a Ernesto, pero hay una más, porque poner al presidente del Gobierno de España en un féretro diciendo que lo que quiere España es ese funeral, que sea laico. María Molero, la Falange ha puesto a Pedro Sánchez en un féretro. ¿Qué ocurre? María, cuéntanos. Pues hablamos de este cartel, esta imagen difundida por Falange Española de la Jones, con la imagen, ahí están viendo, del presidente de Pedro Sánchez en un ataúd. Y atención al mensaje del cartel: el único funeral laico que quiere España. El cartel se ha publicado en el canal oficial de la Falange, en su cuenta de Telegram, donde hay además 5.000 suscriptores, pero es que lo han compartido acompañado de este mensaje: no les basta con su negligencia asesina, nos quieren robar la oración por nuestros muertos. España es católica, separación, masonería, Estado, ya. Falange Española y de las Jons. Ernesto de Kaiser, ¿estamos ante qué con esto? Porque hay que plantear, ya es una deshumanización del presidente del gobierno, no sé. Pregunto, Ernesto, poner a Sánchez ya en un féretro... Bueno, yo digo que el funeral que ellos están preparando, tanto en la Almudena como en Huelva, es para ellos el funeral de Sánchez. Esto es lo que quieren decir, porque el liderazgo que ha asumido Isabel Díaz Ayuso en Madrid me parece muy, muy relevante subrayarlo, porque ella va a tener una repercusión con el funeral de la Almudena extraordinaria a nivel nacional. Y por lo tanto ha copado todo el protagonismo. Feijóo estará en Huelva, sí, Moreno Bonilla estarán en Huelva. No habrá ningún representante del gobierno. Han reducido el gobierno a cero y han reducido al gobierno como si fuera un gobierno criminal. Si además le sumas una querella admitida a trámite cuando el juez Piña no tiene manifiestamente competencia a la Audiencia Nacional, lo que tienes es el cuadro completo. Cuando yo hablo de golpismo, no estoy refiriéndose a un golpe de Estado tradicional. Son escenas de un golpe que está en marcha, donde se trata de anular la presencia del Estado, de criminalizarle. Todo el debate. Bueno, pues esta es la acción de Falange, este es el cartel de Falange. Marisol pedía la palabra, si Marisol quería decir algo de resto. El gobierno sí que va a estar representado en el funeral de Huelva, no va a ir, parece ser, Óscar Puente. Es verdad que el mismo jueves tiene una comparecencia en el Senado, pero va a ir María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, y otros ministros sí que van a ir. Y de hecho sí tenemos el precedente de la Dana, donde al funeral, no al de Estado, sino al que se produjo en la Catedral de Valencia, también fue la vicepresidenta. No recuerdo si otros ministros ahora mismo, pero también fue. O sea que el gobierno sí que va a estar. Permitidme un elemento más para el debate, porque con esto que estamos viendo de colocar al presidente del gobierno de España, que te podrá gustar más o menos, pero ya en un féretro, es la Falange, no sé si hay una escalada, hay una deshumanización de una autoridad del Estado. En este caso hemos visto también cómo se apaleaba la escenificación de Sánchez, hemos visto una serie de motivos para decir qué está ocurriendo aquí. Vean, y ahora el féretro.
La ultraderecha ataca a Pedro Sánchez con una foto en la que simulan su muerte. El único funeral laico que quiere España. La Falange Española difunde este cartel tras conocerse el homenaje a las víctimas de Adamuz que se iba a celebrar este sábado y que ha sido pospuesto. No les basta con su negligencia asesina, además nos quieren robar la oración por nuestros muertos. No es la primera vez que se usa la imagen de Pedro Sánchez para este tipo de ofensivas. En la Nochevieja del año 2023, 6 personas apalearon un muñeco del presidente frente a la sede de Ferraz. Insultos hacia Sánchez que también vemos desde el propio Congreso de los Diputados. Abascal reprocha las políticas de inmigración del Ejecutivo. Es un corrupto, un traidor y un indecente. También le critica por presumir de buenos datos económicos que, según el líder de Vox, no son reales. Hay que ser cretino y hay que ser capullo para decir eso a los españoles. Ataques que llegan desde el líder del PP cuando el PSOE pidió el apoyo de sus socios tras los supuestos casos de corrupción. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? O Cayetana Álvarez de Toledo en una mesa de defensa de la Constitución y la igualdad celebrada en Aragón. El sanchismo es muchas cosas, la mentira, la chulería, los andares del galán de tranvía, ¿no? Un ataque tras otro, dirigidos a una misma persona. Manuel Rico, Alberto, ¿ante qué estamos aquí? Bueno, a ver, yo creo que es la mayor deshumanización que se ha hecho contra un presidente en democracia. Contra Zapatero también fueron durísimos, sin ninguna duda, pero lo que se está haciendo con Pedro Sánchez rebasa todos los límites, en algunos casos claramente, yo creo que con imágenes que deberían ser delictivas. Estamos hablando de un discurso violento, porque es un discurso de la ultraderecha violenta y que por desgracia en ocasiones pues también copia el PP, ¿no? Porque antes escuchábamos las palabras del portavoz de Vox, el que estaba leyendo los papeles. Si uno le quita la imagen y distorsiona la voz, sería absolutamente indistinguible ese discurso del de otros portavoces de Vox. Entonces eso es, yo creo que el PP debe, porque antes lo mencionaba Esther con gran acierto, ¿no? Si aparte le fuese bien electoralmente, por lo que indican las encuestas, pero es que el único que está engordando es Vox, con lo cual me parece absolutamente inexplicable. Pero esto es violencia política que se debería condenar y en ningún caso justificar o mirar para otro lado como hace la derecha. Y la extrema derecha ya es directamente quien la promociona, ¿no? Ese cartel que hemos visto, las imágenes que estamos viendo ahora, la verdad que son absolutamente terribles, son dantescas, son la antipolítica pura y dura, son cosas que no deberían tener cabida en nuestra democracia y que además van en contra fundamentalmente de lo que va esto, que es de dialogar, de discutir, de estar en las antípodas del pensamiento político, pero de convencer al contrario y sobre todo convencer al electorado. Y estamos viendo esto, pero es que el discurso de Vox, con tanto insulto, con tanta falta de respeto, francamente, no debería estar presente en las instituciones, habla muy mal del partido, pero habla muy mal también de tantos votantes que comulgan con ese tipo de... Decías, Esther. No, que el discurso de Vox no difiere en absoluto del que escuchamos a Ayuso cada día. Exactamente el mismo, Ya, pero Cayetana no tiene responsabilidad de gobierno, pero Ayuso sí. Bueno, no vamos a reproducir aquí lo que ha dicho Ayuso porque es sobradamente conocido por todos los espectadores la cantidad de calificativos que le ha regalado la presidenta de la Comunidad de Madrid al presidente del gobierno y a todo el gobierno. Bueno, por cierto, hay un auge de este tipo de odio, porque se puede manifestar así, poner al presidente en un féretro, te podrá gustar más o menos, pero ya ponerlo en un féretro, y luego están los bulos. Vamos a contar hasta qué punto enseguida. Hay casi un 30% de españoles que cree que los alienígenas han visitado la Tierra. No lo dice cualquiera, no es que lo digan aquí, no. Joder. Fundación BBVA, que es un 30% de españoles cree que los alienígenas han visitado la Tierra. Pero no quiero despedir a Ernesto sin hacerle una pregunta. Ernesto, cuando se coloca, por ejemplo, al presidente en un féretro, ¿esto puede ser motivo para ir a los tribunales? ¿Hay odio? Absolutamente, ¿cómo no va a ser motivo para ir a los tribunales? Por supuesto que es motivo para ir a los tribunales. Ya hemos visto además a Abascal en unas declaraciones en la época en que el presidente argentino agredía a Pedro Sánchez, decir que Pedro Sánchez había que colgarlo. Y también han dicho que hay que deportar a 10 millones de inmigrantes. No nos olvidemos de eso.
Ernesto, pues gracias. Es verdad que Abascal llegó a hablar también, ¿no? Fue Mussolini el que decía boca abajo y tal, y Abascal se fue de rositas de eso. Pero antes, este dato que luego vamos a ampliar, pero Ana Ibarzábal, casi un 30% de españoles cree que los alienígenas han visitado la Tierra, según un estudio sobre cultura científica de la Fundación BBVA. Así está el panorama con los bulos. Ane, ¿qué ocurre? Vaya dato acaba de salir. Sí, no lo decimos nosotros, Jesús lo dice, como tú bien remarcas, un estudio, un informe elaborado por la Fundación BBVA, que el 28% de las personas de nuestro país cree seguro o de forma probable que los alienígenas han visitado la Tierra. Y no se queda ahí este estudio, porque tiene también otro punto polémico del que se desprende que el 22% de los encuestados, personas de todas las edades, desde los 18 años, con distinta formación y tipos de empleo, cree que el hombre no llegó a la Luna. Jesús. Solo un titular que le pido, profesora Gloria Marcos, frente a estas creencias. Pues, ¿esto a qué se debe? Eso se debe al, ¿explica algunas cosas que estamos viendo? Al negacionismo y al cuestionamiento de la ciencia. Es decir, tú ¿solo eso? No, hombre, se debe a más cosas. Digo que se explica esto a algunas cosas que estamos viendo, pregunto. Sí, algunas de las cosas, pero se debe a esto y se debe también a un malestar real que en estos momentos existe una percepción social de malestar frente a algún tipo de problemas no resuelto, pero fundamentalmente el cuestionamiento de la ciencia y el negacionismo en todos los ámbitos lleva también a creencias de este tipo. Bueno, que se podría decir, señora Marcos, vamos a ver, que se podría decir, hay quien cree que un 30% que nos han visitado los alienígenas, hay quien cree que Abascal es un currante nato. También hay... Bueno, pues hay un debate sobre si el mismo Feijóo que dice que el gobierno nos llena de datos es el que decía que no había datos, que había opacidad. ¿Es un misterio? Como lo de los alienígenas, que hay gente que cree que nos visitan. Lo vamos a preguntar también, pero antes, cuidado con esta musiquita que nos había puesto Tino. Vamos a ver, ¿qué ocurrirá? Porque hay quien planteaba que Trump debería intervenir también en España para actuar contra el presidente del gobierno. ¿Hay novedades sobre esto? Vito Quiles, entre otros. Vean. Vito Quiles tiene un nuevo frente con la justicia. La Fiscalía mueve ficha con la denuncia contra Vito Quiles por pedir a Trump el secuestro de Sánchez. El agitador ultra aprovechó el secuestro de Maduro para pedirle a Trump que hiciera lo mismo con Pedro Sánchez. Estimado presidente Donald Trump, Palacio de la Moncloa, Madrid, España, el nuestro duerme aquí. Carles Mulet, ex senador de Compromís, respondió a golpe de denuncia. Ahora la Fiscalía General del Estado ha trasladado la denuncia a Elche, lo que significa que el órgano jurídico ya está actuando. Estoy investigando por la Fiscalía y ya tendrá un efecto ejemplarizante. Los delitos de los que se le acusa son provocación, proposición o conspiración para delinquir, delitos contra las instituciones del Estado y amenazas graves indirectas. En fin, España. Pero Vito Quiles no es el único. La Fiscalía también ha movido ficha con la denuncia contra el torero Francisco Rivera Ordóñez por la publicación de un vídeo en el que aplaudía la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con una instigación expresa que dicha actuación se extienda a España. El torero recogió cable tras la denuncia. Es muy triste y muy serio que hayan cogido lo que yo he dicho para decirme que yo estoy incitando a que Estados Unidos invada España. Pero Vito Quiles se la tomó a risa. Ja, 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 ja. La justicia ya está actuando y veremos cuál es el resultado final. Chema Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chema? ¿Ante qué estamos? ¿Qué está pasando aquí? Esto que contabais hoy es llamativo por varias razones. La más destacada para ti, ¿cuál sería, Chema? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, la más destacada es que a Vito Quiles se le está complicando su futuro judicial, porque al final las amenazas, las injurias y las calumnias que propaga en redes sociales le están ocasionando una serie de problemas judiciales que quizás con el paso de las próximas semanas le puedan traer alguna serie de problemas, aunque él se tome a broma esta serie de denuncias que desde luego están investigando ya los juzgados. Pero estamos ante un planteamiento de que Trump se llevara o interviniera sobre el presidente del gobierno. Bueno, eso es lo que dijo Vito Quiles, es decir, aprovechando que Trump había roto el derecho internacional y había actuado en Venezuela, lo que Vito Quiles, como otros agitadores de extrema derecha, proponían era que también ocurriese lo mismo en España, con Pedro Sánchez. Esto obviamente va en contra del Código Penal español
hubo denuncias que se interpusieron contra Vito Quiles, en concreto la más importante, una en la Fiscalía por parte del senador Carles Mulet, y ahora la Fiscalía lo traslada a Elche, a la Fiscalía de Elche. Por tanto, se le está complicando este futuro judicial, por más que él se lo tome a broma y por más que tenga otra serie de asuntos judiciales que, desde luego, le comprometen bastante. Habéis publicado que hay un incumplimiento de la orden de la jueza que investiga a Vito Quiles y le oculta sus contratos laborales. ¿Quién está ocultando contratos y por qué? Esto es muy importante. Es decir, en la causa que tienen, otra causa judicial que tienen aquí contra Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, la jueza de instrucción número 18 de Sevilla le dice y le pide que enseñe los contratos laborales que Vito Quiles tendría con estado de alarma. ¿Por qué? Porque eso es muy relevante en base a los delitos que investiga por injurias y calumnias. ¿Estado de alarma qué es? ¿Qué es estado de alarma? Estado de alarma es el medio de comunicación, perdón por los medios de comunicación, si me permitís la expresión, es la red a través de la cual Vito Quiles, Javier Negre y demás gente esparce amenazas contra muchos dirigentes políticos, periodistas y personalidades públicas. Pues bien, en una causa judicial que tiene contra Rubén Sánchez, le habían solicitado los contratos de Vito Quiles con estado de alarma. Esos contratos no se han entregado a la justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué querrían ocultar esos contratos? Obviamente para ocultar el rastro del dinero, para ocultar que esto, el odio esparcido en redes sociales, es sin duda un gran negocio. Curioso. Gloria, ¿cómo lo ves? Pues eso, mira de dónde sale el dinero que paga la tinta. En este caso estamos hablando de gente que está haciendo apología de un golpe de Estado, porque lo que está pidiendo es que otro país invada el nuestro y que además secuestren a nuestro presidente de gobierno absolutamente legítimo. Todo esto es extrema derecha, manual de la extrema derecha. El problema es quién lo paga y los ciudadanos tenemos que saber quién paga eso. Porque eso no es gratis, eso hay quien se lucra con todo este proceso. Y además a mí lo que me preocupa no solo es que se pague desde la extrema derecha, es que se paga también desde los partidos que se llaman partidos de Estado y de derecha como el Partido Popular. Y ahí hay dinero también de algunas comunidades autónomas importantes. Madrid, quiero preguntarte Andalucía. Porque hoy se publicaba, lo ha publicado el medio de Marisol, Vox encargó un acto de Abascal al cabecilla de Revuelta, denunciado por apropiación. Lo ha publicado el Confidencial, ahora os pregunto. Vean esto, porque hay más, además de las cuentas de Vox, porque pagó 26.700 euros mensuales al principal asesor de Abascal a través de una sociedad limitada, sin empleados. Las paguitas haciendo España, vean esto. Desde Vox se desmarcan de Revuelta. Que dejen a los dirigentes de Vox, que somos gente decente y honrada. Pero según publica el Confidencial, habría un vínculo entre ambas organizaciones. Vox encargó un acto de Abascal al cabecilla de Revuelta denunciado por apropiación y le pagó 8.000 euros. El diario publica documentos, correos y facturas donde se acreditan distintos pagos al presidente de Revuelta por organizar actos y diseñar propaganda partidista. No da paguitas ni ayudas. Uno de los encargos sería este cartel para recoger material y destinarlo a los damnificados por la Dana. Necesitamos ayuda, mucha ayuda. El cartel aparece en una primera factura emitida bajo el concepto diseño gráfico por más de 1.500 euros. Vox es un partido limpio. Hernández Zúñiga habría cobrado ese dinero como autónomo. Que se lo digan a los autónomos. Pero hay más. Según cuenta el Confidencial, el presidente de Revuelta habría recibido fondos de Vox a través de una sociedad donde aparecería como administrador único. O montando nuevos chiringuitos. La factura sería esta, por valor de casi 7.000 euros. Que dejen a Vox, es un partido limpio. No sería el único pago que habría realizado la formación a terceros. Vox paga 26.700 euros mensuales al principal asesor de Abascal. Kiko Méndez Monasterios embolsaría esa cantidad a través de una sociedad sin empleados. Me estaba quejando yo. Son las nuevas informaciones publicadas. Que dejen de contaminar a los españoles. De las cuentas de Vox. Chema Garrido, Marisol, os pido un titular sobre esto. Chema, otra vez las cuentas de Vox en el punto de mira. Chema, Marisol. Sí, el titular aquí es muy claro, ¿no? Y es que se han forrado. El odio da mucho dinero, les ha dado mucho dinero y, por tanto, tanto Revuelta como Vox, como los cabecillas del partido de extrema derecha, han conseguido hacer
del odio un gran negocio. Y eso es lo que creo que todos los medios de comunicación debemos denunciar. Marisol. Yo creo que al margen del discurso de odio de Vox, al margen de las dudas sobre si son su financiación, yo creo que son dos informaciones distintas. Una, la de Quique Méndez Monasterio, que lo que dice es que se está trabajando él a raíz presuntamente de una empresa pantalla en la que busca no poder deducirse fiscalmente el dinero que le paga a Abascal como principal asesor suyo, ¿no? Además es un hombre con mucha mando en Vox. Y yo creo que lo otro, lo de Revuelta, yo creo que ahí tiene también mucha importancia, porque lo que demuestra es que, a pesar de todos los intentos de Vox por alejarse de Revuelta, que hemos sabido que se ha apropiado de dinero de manera indebida de fondos de la Dana, pues el vínculo que tienen es absoluto, y el propio líder de Revuelta ha facturado directamente a Vox. Entonces yo creo que Vox aquí tiene que dar muchas explicaciones y todavía no las ha dado. Hay una última hora, ojo, Antonio Gómez de Olea, sobre Montoro. Había tiempo que decía, ¿qué pasó con Montoro? Hay novedades. ¿Qué ocurre con Cristóbal Montoro? Antonio Gómez de Olea, tribunales, cuéntanos qué ha pasado. Sí, Jesús, porque lo adelantaba El País. Anticorrupción ha pedido nuevas diligencias, por cierto, muy similares al escrito que ya conocimos del Partido Socialista del 23 de enero, que solicitaba diligencias. En este sentido, piden un impulso procesal, recordemos, del caso Montoro, una investigación que intenta averiguar si, a través de pagos realizados al despacho Equipo Económico vinculado al exministro Montoro, se lograron modificaciones legislativas desde el Ministerio en favor de empresas gasísticas. Pues bien, esta causa piden el impulso procesal, puesto que está parada, está pendiente de que la Audiencia Provincial de Tarragona resuelva esos recursos que han presentado las defensas. Por otro lado, también Anticorrupción hace especial hincapié en nueva documentación del propio despacho Equipo Económico para averiguar cuál era la actividad real de esta mercantil. Enseguida vamos a preguntar a Antón Losada, pero Manuel Rico, abogado, periodista, Cristóbal Montoro, se pide más documentación por parte de Anticorrupción. Bueno, a ver, yo creo Equipo Económico y del exministro, del propio exministro. Yo creo que el caso de Montoro es uno de los ejemplos máximos de cómo la justicia va a dos velocidades o a tres, porque esta ya es lentísima, ¿no? Y luego la Fiscalía en este procedimiento en varias ocasiones ha presentado escritos para que se impulsase el procedimiento, ya más de 7 años, y realmente la UCO, que en otros casos los toma con mucho interés y hace unas investigaciones muy profundas y muy detalladas, creo que aquí no han debido poner al más espabilado del grupo a investigar, porque el tema va lento, no, lo siguiente. Y ¿pero podría no se ser espabilado o no interesa que sea espabilado? Pregunto. Bueno, estaba siendo irónico. Ya, pero que toda la gente que trabaja en la UCO tiene... O sea, ¿crees que no interesa ir rápido? Bueno, yo me puedo atener a los hechos. Si interesa o no, sería hacer un juicio de intenciones. La realidad es que al fiscal general en un año lo instruyeron, juzgaron y condenaron. Y aquí han pasado 7, 8 años. Hay informes que ha pedido reiteradamente la Fiscalía y los informes de la UCO van lentos y mal. Esther Palomera. A mí me parece que, Alberto, aunque muchos espectadores vean esto en el tiempo muy lejano, por tratarse de un exministro del Partido Popular que hace tiempo que salió del gobierno, hay que recordar una y otra vez que el caso Montoro es junto con el de la policía, mal llamada policía patriótica, uno de los casos más graves de corrupción que ha vivido este país en democracia. Porque, por resumirlo en pocas palabras, se trataba de legislar y tomar decisiones desde la agencia tributaria a golpe de talonario de los clientes del despacho en el que había trabajado, el que había sido propietario el propio ministro. O sea, es la indecencia llevada a la enésima potencia. Y aunque el Partido Popular considere que este es un asunto amortizado y probablemente no tenga desgaste hoy para el Partido Popular, creo que hay que recordar una y otra vez cómo gobernaban los últimos ejecutivos de Mariano Rajoy, por no remontarnos a los de Aznar, claro. Pues fíjate, Esther, yo suscribo todo lo que dices, pero eso también me sirve para ilustrar cómo los tiempos de la justicia no pueden ser tampoco los mismos para cada caso. Decía Manuel, hacía referencia a otro caso investigado por la UCO, en este caso el famoso correo filtrado por parte del fiscal general del Estado. Vamos a ver, es que no es lo mismo investigar un correo filtrado
que en este caso un caso en el que ha habido varios años en los que Equipo Económico ha estado obrando con varios clientes, con muchos millones de euros que están de por medio, con recursos interpuestos ahora que están paralizando la causa. Entonces, evidentemente que la justicia no va a las mismas velocidades. ¿Y el informe del novio de Ayuso para cuándo? A ver, uno por uno. No, ya que ha dicho Manuel, uno por uno, Gloria, sí. El informe de la UCO sobre el novio de Ayuso, ¿para cuándo? No os pongáis nerviosos con el novio de Ayuso, que también en los próximos meses va a haber avances en esa causa. Yo no me pongo nerviosa. Primero, porque tú acabas de introducir una cosa que no está en la sentencia. Y es que se ha aprobado la filtración. Eso no es lo que dice la sentencia. Estamos siempre avanzando, ¿vale? Avanzando. Y eso es lo que luego... ¿El caso de la filtración? ¿O no era el caso de la filtración, Gloria? Pues ahora vamos a poner también en duda todo. Resulta que al final era que se había publicado una nota de prensa, porque al final lo de la filtración no se pudo demostrar. Por tanto, no avancemos cosas que ni tan siquiera están en la sentencia. Porque eso es lo que está haciendo el novio de Ayuso, diciendo que ahora el fiscal general hay que apartarlo definitivamente de su forma de vida y no puede ser objeto de que vuelva a la carrera de la Fiscalía. Entonces, vamos a ver. No. Yo es que hay cosas que creo que tenemos que ser muy rigurosos cuando estemos hablando de las cosas. Entonces, creo que igual que se aceleró informes que convienen, otros se paralizan y otros no se sabe cuándo, según conviene. Y en este caso siempre según conviene a una parte. Entonces yo, perdona, pero es que cada vez confío menos en la justicia y en algunos elementos como la UCO, como ciudadana. Hay quien dice, por ejemplo, en el caso de Héctor de Miguel, que abogados cristianos la emprendió contra él, ha habido amenazas muy notorias, incluso de cara a la galería. Se han visto en las redes sociales. Ha llegado un momento, Héctor de Miguel, después de una parodia, en la cual, hay una crítica al tratamiento en determinados medios. Hay un punto en el que Héctor de Miguel que dice yo paro. Ha habido muestras de solidaridad, porque para. Porque hay quien dice, hay un punto en el cual se está tolerando que haya gente que tenga que callarse mientras otros sigan soltando porquería. Vean este caso que es muy paradigmático. ¿Qué? La retirada de Héctor de Miguel, conocido como Queque, de la escena pública sigue dando que hablar. Esa gente que daban un ejemplo a todos los demás trabajando. Tras hacerse público su comunicado, tengo que descansar un rato y luego ya veremos. Salud. El apoyo al humorista no ha cesado. Lo deja un tipo brillante. Ojalá no saliera tan caro ser valiente. Desde el mundo de la política, uno de los más combativos ha sido el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. ¿Por qué no reivindicar? La exportavoz del gobierno y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, también ha querido expresar su apoyo. Un abrazo, Héctor. A veces hay que parar y no pasa nada por hacerlo. Otros rostros de la política, como Emilio Delgado. Y así poco a poco van apagando luces, imponiendo silencios. O Eduardo Rubiño. Una gran pena. Necesitamos más que nunca toda la gente brillante y comprometida como tú. No han dudado en salir a defenderle. España podrá con todos estos cantamañanas cavernícolas. Apoyo que llega también de la mano de algunos de sus compañeros de emisora. Te esperamos, amigo. Honor y comedia. Nuestra colaboradora Sara Santoalaya es una de las últimas en pronunciarse. Quiero mandarle un abrazo enorme a Héctor. Creo que no debería salir tan caro ser valiente y ser antifascista. Infinidad de personas, cursillos de adaptación para ser un buen español, que no dejan solo al humorista ante su retirada temporal. Antón Losada, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está? Le quiero preguntar en primer lugar a Antón, vamos a ir enseguida, porque el autor de Piratas de lo Público, que es Antón, algo tendrá que decir sobre esto que se está diciendo de que las pensiones están en peligro, lo ha dicho Figaredo, con lo cual... Pero Antón, primero, esto de Héctor de Miguel, que lo que está pasando con la libertad de expresión, con amenazas ultras, ¿ante qué estamos? Antón, buenas tardes. Bueno, pues estamos ante una amenaza a la libertad de expresión dirigida, organizada y lanzada por aquellos que dicen que la que está amenazada es su libertad de expresión. Esta es la paradoja del tiempo en el que vivimos. Todos los que llevan los últimos años quejándose de que ya no se puede decir nada, ya no se puede hablar nada, ya no se puede hablar de nada, son los que están detrás de suspensiones de cómicos y de artistas como Queque, precisamente porque quieren hablar de cosas que a ellos no les interesan. Es una paradoja de los tiempos modernos. Los que más se quejan de que no se puede hablar de nada y que hay una amenaza para la libertad de expresión son la verdadera amenaza para la libertad de expresión. Los que más se quejan de la cultura de la cancelación son los que más cancelan. Sí.
Antón, ¿qué está ocurriendo? Porque se tumbaba el decreto de subida de las pensiones, de revalorización. Partido Popular, Vox, Junts han unido sus votos. Hemos visto discursos como el de Figaredo diciendo que las pensiones están en peligro. Este es un discurso, luego otro ha habido que se ha puesto a insultar. En fin, pero ocurría esto, las pensiones, ojo, dice él, no habrá pensiones, lo saben perfectamente, Figaredo. Vamos a ver. Ustedes saben perfectamente que en 10 o 15 años, como sigan por esta senda, saben que no habrá pensiones. Ustedes lo saben perfectamente. Y el siguiente gobierno que llegue se encontrará con un Estado quebrado, con unas pensiones absolutamente impagables. ¿Ante qué estamos aquí, Antón? ¿Por qué este discurso? ¿O es verdad que no va a haber pensiones? A ver, Jesús, tú eres un hombre joven, pero yo ya soy un señor mayor. Entonces ya he oído esto muchas veces. Las pensiones en España llevan quebrándose incluso cuando no había sistema público de pensiones. Ya había agoreros que alertaban de la quiebra del sistema público de pensiones cuando en España no había sistema público de pensiones. Esto lo vimos en los 80, lo vimos en los 90, lo vimos en la primera década de este siglo y lo vamos a seguir oyendo hasta el año 2050, que es cuando se revierte la tendencia, cuando vuelve a entrar más gente en el mercado laboral que entra en el sistema de las pensiones. Mira, España no gasta más que los demás en pensiones, estamos en la media ponderada de la Unión Europea, estamos muy debajo del gasto que llevan soportando países como Italia, Alemania, Francia o incluso el Reino Unido, que no tiene un sistema de reparto como el nuestro, sino que tiene un sistema más parecido a la capitalización. Gastamos en torno a un 12, un 13. Es difícil saberlo, porque hay mucho oscurantismo con las cifras. Es muy difícil saber cuánto gasta realmente España en pensiones. Nos da mucha información sobre lo que acabamos de gastar el último mes y sobre cuánto han crecido las pensiones. Se habla mucho de... los pensionistas cobran ahora 1.300, 1.400. No. La pensión media en España roza los 1.000 euros. Estamos entre un 12, un 13% de nuestro PIB. Es un gasto perfectamente soportable, homologable al de los países de nuestro entorno, lo cual no quiere decir que el sistema no tenga problemas y no haya que hacer reformas y no haya que hacer ajustes. Pero nuestro sistema de pensiones es robusto, es perfectamente sólido, es tan robusto que es el gran financiador de buena parte de la deuda pública española y lo ha sido en las 3 últimas décadas y está perfectamente capacitado para resistir. Estamos perfectamente capacitados para llegar a ese techo de gastos que algunos sitúan en el 14, 15% y ya te digo, a partir de 2050 empieza a bajar. Tú piensa una cosa, todos estos agoreros siempre acaban sus pronósticos en el 2050, cuando se invierte la tendencia, cuando entran menos pensionistas y empieza a entrar más gente en el mercado laboral. Nuestro problema no son las pensiones, Jesús. Nuestro problema son los salarios. Lo que está en peligro en España son los salarios, no las pensiones. Hay otro problema, Antón, te has puesto a explicarlo y haces bien. Pero otra pregunta sería, ¿por qué sueltan estos mensajes? ¿Será para meter miedo? Ahí lo dejo. Luego vas a ver a Figaredo enfadadísimo, se ha puesto a echar palabrotas ahí, enfadar con todo el mundo. Pero antes de nada te quiero preguntar, Felipe González hablando de mercenarios. A Felipe González, entre otras cosas, hay quien le ha dicho que es un chaquetero. Oye, cada uno opine lo que quiera, pero se ha puesto a hablar de mercenarios refiriéndose a Pedro Sánchez. Ha dicho esto. Cada uno tiene su opinión, hay quien le llama chaquetero, hay quien dice que es un hombre de Estado, que hace lo mejor por el PSOE. Quiero saber qué opina Antón, porque Felipe ha dicho esto. Líderes mercenarios. Estamos viviendo una crisis de liderazgo dramático. El líder tiene que ofrecer un proyecto de país que sea lo menos mercenario posible. Felipe, hablando de mercenarios, profesor Losada. De verdad, con todo mi respeto para Felipe González, o sea, este discurso de abuelo de que en mis tiempos sí que había líderes, en mis tiempos sí que había políticos, no como ahora, de verdad, es una muestra de envejecimiento intelectual que, hombre, alguien de la talla y con la trayectoria de Felipe González a lo mejor debería tratar de evitar ese discurso de antes estaba todo mucho mejor, antes sí que había políticos, antes sí que había líderes. Yo tengo una pregunta. Cuando él nos dijo que nos iba a sacar de la OTAN y después pidió el sí para que nos quedáramos en la OTAN, ¿también era una cosa de mercenarios? ¿También era una cosa de no saber mantener los principios? Él llegó al gobierno diciendo que nos sacaba de la OTAN. Después, desde el gobierno, nos pidió que nos quedáramos en la OTAN. ¿Eso fue liderazgo o eso fue una actitud de mercenario? ¿Cómo evaluamos eso exactamente? Antón, quiero preguntar, este escenario, y te voy a pedir brevedad en lo siguiente. Imagínate que estás en una clase y tienes un alumno que se pone como se ha puesto hoy Figaredo. ¿Qué harías? Vamos a ver primero cómo se ha puesto. Recuerda, eres un profesor y Figaredo se pone de esta manera.
¿qué harías? Y te pido que seas claro, conciso, directo, como Figaredo, así de enfadado. Vea. Que son ustedes un puto desastre, es acojonante, menuda puñetera vergüenza, que son ustedes unos chapuceros, vehículos eléctricos a los vehículos chinos, eso es lo que ustedes traen para los españoles, la ruina. Señoría, finalice. Sí, señor, la limitan de una vez y pónganse a disposición judicial, asesinos. Señor Figaredo, le pido que retire esa última aseveración de llamar asesinos en base al reglamento. Dígame sí o no, simplemente, por favor. La corrupción. Señoría. ¿Qué haría Antón Losada en este caso? Bueno, yo como soy un profesor que cree firmemente en la fuerza de la pedagogía, me acercaría, le daría un abrazo y le preguntaría mirándole a los ojos, ¿qué te pasa, Figueredo? Vamos a hablarlo. ¿Qué problema tienes, hombre? Tranquilízate. Que esa no es manera de comportarse en público. E intentaría averiguar por qué está teniendo tan mal día y por qué es incapaz de dar un solo argumento y lo que hace es sustituir sistemáticamente los argumentos por insultos. Si alguien en una de mis clases expone este tipo de razonamientos o en uno de mis exámenes, te puedo garantizar que no te tendría después de darle el abrazo, pero le pondría un suspenso como un pino. Antón, gracias por acompañarnos. Cuídate. Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Ojo, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho sobre el decreto que se tumbaba con revalorización de las pensiones, escudo social. Esto ha dicho Sánchez. Vamos a ver lo que ha dicho. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra, y ha votado en contra en las 4 actualizaciones posteriores. Quizás pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año. Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores. ¿Qué os parece? Alberto, Esther, os pido un titular. A mí me parece una acertada traducción simultánea de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Efectivamente, se está jugando tácticamente con el porvenir y con el sustento de 10 millones de pensionistas de este país, y a mí me parece que eso es intolerable, que en política no puede valer todo. Solo por el regate corto y por decir que no a cualquier iniciativa del Gobierno no puedes tener en UNAI a tantos mayores que dependen de una pensión, que por cierto no son para tirar cohetes. Y a mí hay una cosa que me molesta mucho, y es que siempre que se habla de pensiones se habla como si fuera una dádiva del Gobierno. No, las pensiones son fruto del trabajo de los españoles que han cotizado y han trabajado y se han partido el lomo durante 40 años trabajando, o 30 o 25. Y les corresponden y es un derecho que tienen. Absolutamente, y por eso están a favor tanto el Partido Popular como Junts per Catalunya. Si votan en contra no puede estar a favor. Pero que dan pie a que Pedro Sánchez haga un mensaje francamente demagogia de manual, porque Pedro Sánchez es un caso práctico. Si hubiera querido Pedro Sánchez aprobar hoy la revalorización de las pensiones, era tan fácil como hacer lo que Junts y el PP le pidieron hace mucho tiempo: llevar solamente eso al Congreso con cualquier materia. Gloria Marcos pedía la palabra porque, Gloria, ¿qué pasa? Porque claro, lo que no se puede hacer es demagogia. A mí Rajoy me subió la pensión el 0,25. ¿Y cuánto ¿vale? te subió Zapatero? El 0,25. ¿Y Zapatero cuánto te la subió el último año? Perdona, yo he estado siempre... ¿Cuánto te lo subió Zapatero? No, es que vamos a ver, demagogia es esa también, Gloria. Yo no cobraba pensión en la época Zapatero. Yo sé que Rajoy me la... No, claro, yo tengo la edad que tengo, Perdona. Rajoy me la subió el 0,25 y ahora el Gobierno me la quiere subir el 2,7. El que se opone a que me la quieran subir el 2,7, además hace demagogia y me parece fatal. Conexión de urgencia con Laura Ballester, periodista de investigación. ¿Qué ha ocurrido, Laura? Porque un acusado en el juicio de Taula apunta a Esteban González Pons por el contrato público al yonki del dinero. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué ha ocurrido? Laura, buenas tardes. Valencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es el 7º juicio del caso Taula, que es una macrocausa de corrupción de la que ahora se cumple 10 años, en la que, bueno, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, contaba billetes, 1.000, 2.000, 3.000, 2 millones de peles. Pues ahora se va a juzgar al yonki del dinero, al que era su delfín, y a un antiguo pata negra del Partido Popular, Vicente Burgos, que era el gerente de la Fundación Jaume II el Just, que se creó para impulsar el monestir de Simat de la Valldigna, que estaba destinado a ser la reserva espiritual de la esencia valenciana.
Bueno, pues ese gerente, Vicente Burgos, el pata negra del Partido Popular, asegura que se contrató al yonqui del dinero en esa fundación, en la Fundación Jaume II el Just, se lo contrató pese a que no iba a trabajar, es decir, que era un zombi. Eso es lo que dijo él en instrucción. Ahora matiza, dice que el yonqui del dinero sí que trabajaba, pero que su contrato, el contrato del yonqui del dinero, que cobró 164.000 euros de la época entre 2003 y 2007, fue una contratación que impulsó Esteban González Pons, entonces conseller de Cultura y actualmente eurodiputado. Y esa es la excusa que Vicente Burgos ha dado en el juicio que comenzó ayer y que se celebrará hasta el 12 de febrero para justificar la contratación del autoproclamado yonqui del dinero, que dice que ya no es yonqui del dinero. Marcos Benavent, en otro tiempo hombre fuerte en el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Gracias, Laura. Mañana avanzamos más de esto, que nos vas a contar novedades importantes. Mañana más. Gracias, Laura. Conexión también enseguida con Irene Montero, porque, ojo, regularización de migrantes. Pepa Millán ha hablado de migraciones que suponen invasión, inseguridad. Regularizar a millones, pero bueno, bulos por doquier. Esto ha dicho Pepa Millán de Vox. Vox a lo que se opone es a la invasión, con un problema de inseguridad tremendo en un país que no se puede permitir más inmigración. Aquí la realidad es que el Partido Socialista se desangra y necesita recurrir a la sustitución del censo urgentemente, regularizando inmigrantes. Regularizando masivamente a millones de inmigrantes. Irene Montero, Podemos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay gente que se hace preguntas porque en este caso vemos un discurso de invasión, inseguridad, sustitución, millones de migrantes. Esto es lo que está ahora mismo diciendo una formación como Vox. El Partido Popular ha dicho que no a las regularizaciones masivas, que son ilegales. ¿Y ustedes qué dicen? Claro, es que Vox, si pudiera, pues pondría aquí al ICE, al ICE, como está haciendo Trump, y a pegar tiros indiscriminadamente a la gente que tiene una mínima decencia. El problema de Vox es que defienden a la gente que quiere seguir teniendo esclavos, porque aquí no estamos hablando de inmigración, estamos hablando de esclavitud. Estas son personas que ya viven con nosotras y nosotros, son nuestros vecinos y vecinas, y trabajan con nosotras y con nosotros. Son las personas que están a lo mejor internas, muchas mujeres migrantes que están internas en una casa sin cobrando 4 duros, en condiciones de esclavitud, sin días libres, con un horario de muchísimas más horas de las que humanamente se pueden hacer, y que se están ocupando de una tarea fundamental como el cuidado. Son las mujeres que están recogiendo la fresa en Huelva y gracias a las cuales tenemos comida en la nevera, si es que se puede pagar, porque luego hay quien se hace de oro con ese proceso hasta el que llegan los alimentos a la mesa, ¿no? Pero son las personas que están sosteniendo el comercio, la hostelería, la construcción, el campo, los cuidados, y ya están entre nosotras. Y el problema es que esas personas viven aquí, trabajan aquí y lo hacen sin derechos, y lo hacen con miedo todo el día de pasar por la calle y que te hagan una redada racista, que te paren, y que si no tienes los papeles, por una cuestión administrativa, por una falta administrativa, pueden terminar en un CIE, pueden terminar deportados, separados de sus familias, separados de sus hijos. Y que están aquí en España contribuyendo, haciendo crecer nuestro país y pagando impuestos. Entonces, lo que necesitamos es que esa gente viva con derechos, y papeles son derechos. Y en un momento en el que a nivel internacional estamos viendo cómo se aterroriza a la gente, cómo se secuestra a niños, como el otro día veíamos la imagen de Liam, yo ya sé que eso es lo que quiere Vox, pero a eso se le responde con derechos y se le responde con papeles, y recordándoles que ningún ser humano es ilegal, y que quien quiera tener esclavos, pues eso no está permitido en la sociedad. Y hay que decírselo claramente, señora Pepa Millán, señora Abascal, usted quiere pasearse con su caballo como si fuese un macho ibérico, como ha hecho en la campaña de Extremadura, pues muy bien, pero es que no puede hacerlo. El modelo de sociedad que usted quiere, en el que tiene esclavos para usted vivir de maravilla, ya no se puede, está prohibido, porque hemos acordado la humanidad que todo el mundo, por el hecho de ser humano, tiene derechos. Entonces, es tan sencillo como eso. A esta gente hay que ponerle límites, y hay que decirle que no. Y los límites se ponen garantizando derechos, que es con esta regularización, que esperamos que llegue entre 500 y 800.000 personas, y que pueda permitir que todo el mundo pueda pasear tranquilo por la calle y pueda tener derechos y no tenga que estar viviendo como si fuese un esclavo. Lo que pasa, el señor Feijóo dice que lo va a llevar a Europa. Se está hablando de
que es una regularización masiva que es ilegal. Pero si es que ellos han hecho también regularizaciones. Esta regularización se hace con el procedimiento legal habilitado, que es un Real Decreto que aprueba el Gobierno, y lo que hemos negociado y donde yo creo que más está el sello tanto de la plataforma Regularización Ya como de Podemos, es en que hemos dedicado mucho tiempo a trabajar bien las condiciones. Por ejemplo, a que muchas veces, lo sabéis, para las personas migrantes que nos estén viendo, pues la burocracia, reunir los papeles, los plazos, los tiempos, las compulsas, se convierte en una práctica de violencia institucional, porque tienen formalmente el derecho, pero no pueden acceder. Bueno, pues lo que hemos hecho es que, por ejemplo, ahora para demostrar los 5 meses de residencia, que otras veces el plazo que se exigía era mucho más largo, para demostrar 5 meses de residencia en España vale cualquier documento válido en derecho. O sea, si tú tienes un justificante médico o tienes un comprobante de envío de dinero, porque están hablando de la teoría del reemplazo, están hablando de la invasión. Mira, nadie se juega la vida en una patera. Nadie se juega la vida debajo de un camión, nadie paga 5 veces más por una patera que lo que cuesta un billete de avión por venir a hacer una fiesta. La gente lo hace para buscarse la vida y proteger a los suyos. Y por eso mucha gente que está aquí en las peores condiciones, a lo que dedica el dinero es a enviárselo a su familia en su país de origen. Entonces, lo que queremos es que valga cualquier documento que pueda acreditar que efectivamente estaban aquí y dar facilidades a la gente. O que haya un procedimiento, un formulario para que la gente lo entienda, específico, concreto para este procedimiento, que no haga falta entregar en las oficinas de extranjería, que ahora lo que pasa es que hay un mercado mafioso por el que esas citas son imposibles de conseguir y se venden por 50 euros por gente que no puede pagarlo. Entonces, pues que se pueda presentar en cualquier registro. Ahí hemos dedicado mucho tiempo, pero vamos, esto no solamente es legal, sino que al final todos los gobiernos lo han hecho, también los de Aznar. ¿Por qué? Porque son necesarias regularizaciones, porque la ley española, especialmente la ley de extranjería, es una ley racista. Que da, señora Montero, se nos acaba el tiempo, migrantes. Tenemos que ir a la 1. Gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias, buenas tardes. Vale. Con Gracias, Raquel chao. Hervás nos vamos con novedades a la 1. Buenas tardes, Jesús. Héctor de Miguel ha anunciado que lo deja, que yo leí la noticia y pensé, ¿qué? El cómico ha sacado un comunicado anunciando que se retiraba indefinidamente de la comedia y desde entonces los chistes están a media asta. El cómico está cansado, no puede más. Como diría el más grande, bueno, el más chiquito, Héctor de Miguel ha dicho ¡no puedo! Y diréis, qué mal gusto bromear con un compañero que lo está pasando tan mal en estos momentos. Pero de verdad, creo que es lo que le gustaría a él. El sketch que lo ha desatado todo parodiaba cómo hay medios que ante una tragedia priorizan el morbo a la información. Y pasó por lo que pasa siempre, que cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. Y algunos aprovecharon para decir que de Miguel se estaba burlando de las víctimas cuando estaba haciendo todo lo contrario. Una oleada de ultras, que ya le tenía muchas ganas a Héctor, decidió volcar toda su ira y sus faltas de ortografía en redes. Incluso le habían organizado una excursión para ir a su próximo bolo a regalarle un saco de galletas. Hace unos años se puso mucho de moda hablar de los límites del humor. Pensábamos que no existían y resulta que sí, que es la propia integridad física del cómico. Aquí están los límites del humor, en la carita del cómico. Esto que ha pasado con Keke pasa día a día con Sara Santaolalla, Elena Reinés y muchas más personas que están en el centro de la diana de estos agitadores. Están todo el día insultando, persiguiendo, acosando. ¿Qué digo yo? ¿De dónde sacan tanto tiempo? Porque supongo que al igual que sus referentes, la de cotizar no se la saben. O quizás sí que cotizan. Y de hecho habría que investigar quién les está subvencionando. Espérate. Ah, no, que eso también se sabe. Si un chiste no te gusta, te puedes quejar. De eso va la libertad. Aunque yo me temo que aquí todos han entendido dónde estaba la diana del chiste, pero han aprovechado un tema muy sensible para maquillar sus amenazas. Por cierto, hablando de libertad, ¿dónde están todos aquellos que siempre la tienen en la boca? Libertad por aquí, libertad por allá. ¿Han dicho algo al respecto? Una de dos. O no les interesa, o es que en los áticos no hay mucha cobertura y todavía no les ha llegado la noticia. En fin, Héctor de Miguel, un abrazo y a ver si ese hasta luego dura poco. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín.
Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capriccio. MomboroModaCapriccio.com. Personalized items Momboro Pulverin. MomboroModaCapriccio.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much.